La fortalecedora palabra del Señor estará en Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 11. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén, y la tomará. Luego pasará como el huracán, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Vamos a empezar este libro cortito de Habacuc, cuyo significado es el que abraza, quien fue un profeta cuyo ministerio estaba casi a la par del ministerio de Jeremías. De hecho, también hubo una queja similar de Jeremías respecto a Judá en Jeremías capítulo 1 versículos del 1 al 4. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, y crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero, y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron: no verá Dios nuestro fin. Dice el versículo 2: cercano estás en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Es decir, lo mencionaban al Señor, pero no hacían lo que Él decía. Así también el mensaje de Habacuc fue dirigido a los representantes espirituales de Judá. Por este tiempo ya el reino del norte había ido en cautividad. El tema de Habacuc es referido a la venida de los babilonios, porque el reino del sur estaba en un deterioro tremendo, estaban en idolatría y en pecados que a Dios no le agradaban, ya que dejaron de servir al Señor, dejaron de buscarle, dejaron de adorarle yendo tras sus ídolos, haciendo lo que hacían las demás naciones, los cuales Dios había dicho que no lo hicieran. Y Dios siempre levantaba a determinados profetas para poder confrontar al cuerpo, para poder hablarle al pueblo. Así Habacuc, en su celo por la palabra, empieza su libro haciendo cuestionamientos a Dios, haciendo preguntas a Dios como ¿por qué no actúa Dios respecto a la posición de cómo estaba el mundo en esos tiempos y hoy también? Básicamente se estaba quejando porque así como nosotros pareciera que vemos que los que no siguen a Dios la pasan mejor, incluyendo los que asisten a la iglesia sin guardar su palabra. Así Habacuc estaba sintiendo amargura en su espíritu, que aunque algunos puedan decir sobre asistir a la iglesia física: yo solo voy a alabar a Dios, lo cierto es que a veces ver cosas que van contra los mandatos del Señor perturban la comunión con Dios, preguntándonos por qué Dios permite estas situaciones. Así, con esta introducción empezamos en el versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. Este término profecía, llamado así como al don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras, le llegó a Habacuc por visión, y esta profecía aquí se refiere al juicio en contra de Judá. Versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Vemos como Habacuc en la visión le presentaba su queja a Dios.
diciéndole que en su clamor él no le oía. Le hace ver que veía violencia y le pregunta: ¿por qué no salvas? Porque sabemos que el Señor aborrece al violento. Dice Salmos capítulo 11 versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Entonces Habacuc entendía que si lo salvaba podría cambiar la naturaleza de aquella persona, pero el Señor tiene sus maneras de obrar. Él nos lleva al arrepentimiento, pero contrariamente muchos se ensoberbecen más. Dice 2 Corintios capítulo 7 versículos del 9 al 12. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, hay muchos que se arrepienten, pero también hay muchos que se ponen tristes porque no desean arrepentirse, y no está hablando solo de los de afuera, sino de los que están dentro de la iglesia física. De hecho, a Asaf casi se le revelaron sus pasos. Dice Salmos capítulo 73 versículos del 6 al 9. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Termina diciendo en Salmos capítulo 73 versículos del 27 al 28. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Y esta violencia muchas veces deforma nuestro testimonio, nuestra vestidura. Como dice Job capítulo 30 versículo 18. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Y no está hablando necesariamente del mundo, sino de sus más cercanos. Versículo 3 de nuestro pasaje. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Habacuc veía todo este tipo de violencia, pero lo veía porque estaba en un camino de rectitud y muy apercibido por la palabra. Por eso en estos tiempos debemos tener cuidado, primero, de no apartarnos del Señor, y segundo, de estar recibiendo mucha información del mundo para que no te afecte. Hay muchas personas que están cansadas y agotadas por todo lo que se enteran. Están estresadas. Pareciera ser que el que menos sabe de la ciencia del mundo vive más relajado. Dice Eclesiastés capítulo 1 versículos del 16 al 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aun esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Es decir, Habacuc está diciendo: ¿por qué Dios permite que continúe el mal y que aumente la iniquidad y la injusticia, y no hace nada en cuanto a esto? Una pregunta que para muchos, inclusive creyentes, puede estar vigente hoy. Ahora, sabemos ya que Habacuc escribió esto en una época de desintegración. Era una época de deterioro y degradación del reino. Una época cuando la palabra de Dios estaba siendo quebrantada. Y por supuesto era un momento cuando ellos se estaban apartando de Dios. No muy distinto a hoy. El mundo pone métodos para poner dudas en las mentes de los creyentes que creen en Dios. Lo que ellos hacen es presentar una pregunta como esta: no me diga que un Dios de amor permitiría el mal en el mundo. Es decir, tales personas tratan de destruir la confianza en Dios y destruyen entonces la confianza en la palabra de Dios. El enemigo utilizó este mismo método con Eva. Dice Génesis capítulo 3 versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis.
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Como que dice que un Dios tan bueno no quiere que comas del fruto de ese árbol. Lo disfraza muy bien. Él estaba destruyendo una creencia en Dios de si Él era bueno o no lo era. Y ese es el mismo método que utiliza. Versículo 4 del texto de hoy. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí entendemos la queja que está dando Habacuc, y es lo mismo que estamos viviendo hoy en los púlpitos de las iglesias. Tantas cosas que desde la iglesia nos están frenando, porque no se predica, no se enseña con verdad, como dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque en la sana doctrina se sufre, no se alimenta la carne, los egos, hablan de sus propios pensamientos, y la audiencia quiere que les digan lo que ellos quieren escuchar, que les digan cosas halagueñas, profetizando no lo recto, porque quieren seguir como están, no quieren que a nadie interrumpa la manera en que están viviendo. No quieren decir la verdad, pero ¿por qué? Dice, por cuanto el impío asedia al justo. El mundo está asediando, a ver qué va a decir, a ver si nos gusta lo que dice, porque si no nos gusta, no lo escuchamos más, o buscamos una iglesia que nos acomode. Bueno, aunque es necesario enfatizar que en la iglesia del Señor genuina, no nos acomodará ninguna porque es contraria a nuestros deseos. Los caminos del Señor no son nuestros caminos. Los caminos de Él son altos y rectos y debemos aprender a caminar por ellos. Dice Isaías capítulo 55 versículos 7 al 9. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Por qué? Porque todos esos movimientos y todos esos pensamientos del mundo están acosando al que va a enseñar la verdad. Los que no quieren limpiarse van a apoyar al que no habla verdad, y los que hablan verdad van a estar como el profeta Micaía, aislado, ya que cuando en su decadencia el rey Josafat, rey de Judá, fue a ayudar al rey impío de Israel en una guerra contra Ramot de Galaad, y sugirió que consulten a la palabra de Jehová, fue así que el rey de Israel reunió 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat, discerniendo todavía la verdad, dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, así que el rey de Israel mandó hacer venir a Micaía a través de un mensajero. Dice 2 de Corintios capítulo 18 versículos del 12 al 17. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaía le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de una de ellos, que hables bien. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino el rey. Y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? ¿Cómo habría sido el tono que utilizó Micaía que el mismo rey impío no le creyó? Entonces Micaía dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había dicho yo que no me profetizaría bien, sino mal?
A raíz de esto ponen a Micaía en la cárcel. Seguimos en 2 de Crónicas, capítulo 18, versículos del 26 al 27. Y decirle, el rey ha dicho así, poned a éste en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaía dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. Finalmente este rey murió como lo había profetizado Micaía, porque aunque sea un solo hombre que hable la verdad de parte de Dios, se cumplirá. Pero esa verdad costará. A Micaía lo pusieron en la cárcel. A nuestro Señor Jesucristo lo azotaron y crucificaron por decir la verdad. Por eso el Señor dijo a Josué en Josué capítulo 1 versículos del 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparten de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El primero esfuérzate y sé valiente es porque había que tratar con personas, y eso no es fácil. Y el otro para guardar la palabra del Señor, hacer conforme a lo que la ley del Señor dice, y no conforme a lo que el mundo quiere que digamos. Que seamos valientes para que podamos decir la verdad aunque nos lleve a la cruz, tal cual como dijo Micaía, lo que me diga el Señor, eso diré. No cambiarlo por tener amigos, no cambiarlo por ser más popular, no cambiarlo para que nos vean miles de personas, porque en realidad lo que la iglesia necesita es la leche espiritual no adulterada según la verdad. Que el Señor continúe abriendo los ojos de su iglesia y produciendo el crecimiento para que ella dé fruto y también mucha descendencia, la cual es Cristo en nosotros. Porque muchas veces no es fácil. Me ocurre siempre que estudio la palabra, me sucede algo referente a eso. Hace algunos días tuve que lidiar por decir la verdad o dejarme guiar por los sentimientos. Y muchas veces no es fácil, porque hasta los tuyos se oponen a la verdad que uno está defendiendo. Por eso la palabra nos guía en tiempos de oscuridad, en tiempos de dificultad. Estamos bajo una cultura de la que se le llama la cultura de la mentira, donde se está avalando toda clase de engaño, toda clase de mentira, y se está haciendo prácticamente la manera de hacer las cosas así en todos lados. Y no solo eso, sino también destapándose temas de corrupción en tantos lugares. Y no nos sorprende tanto porque la palabra dice del corazón del hombre que es perverso, y lo que verdaderamente sorprende que haya alguien genuino, que sea verdadero. Dice Proverbios capítulo 20 versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién la hallará? Frente a todo eso viene la pregunta, ¿cuánto de la cultura, cuánto de la sociedad, cuánto de las naciones, cuánto es lo que acontece fuera de la iglesia influencia a la iglesia? Y encima todo el aspecto genuino de la escritura que le es tan pesada de oír a la iglesia, que muchas veces tratan de justificar que la palabra diga algo y siempre la hermandad diga no puede ser así, o usan términos como son muy rigurosos. Es asombroso cómo hoy en día nada o todo ofende, o como decía Jeremías, cada cual se burla de mí. Dice Jeremías capítulo 20 versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Entonces vamos notando que la palabra de Dios que nos hace tan bien a nuestra vida escasea en cuanto a la carencia de pureza con la que sale. Dice Deuteronomio capítulo 4 versículos del 1 al 12. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno.
Ambas cosas son adúlteras. Si yo le añado, le estoy adulterando. Si yo le quito, extraigo lo que no me gusta o lo que a las personas les va a molestar, la estoy adulterando. No estoy diciendo lo que debiera decir. Dice Isaías capítulo 30 versículos del 9 al 10. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. Noten, un pueblo rebelde que no quiere que el vidente vea, que no quiere que el profeta profetiza lo recto. Lo que quieren es que les digan cosas halagüeñas, profetizar mentiras, dejar el camino apartado de la senda de equidad. Y ese es el problema más grave que enfrenta la Iglesia con respecto a su humanidad, a su comportamiento. Es que el Dios verdadero es santo y no soporta la inmundicia. Por lo general siempre dice lo contrario de lo que nosotros queremos para nuestras propias vidas. Por ejemplo, cuando comienza el momento de la palabra simplemente se paran y se retiran. ¿Por qué? Porque no quieren oír las palabras del Santo de Israel. Entonces, ¿qué pasa con la palabra cuando es administrada por alguien no santificado? Sale sin visión, sale pero torcida, sale habiéndole restado o habiéndole puesto algo que no iba, para que diga o justifique lo que quiere hacer. Dice el libro de los Salmos en capítulo 19, versículos del 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra de Dios no requiere que le quiten ni que le pongan. Esa palabra es perfecta. ¿Y para qué es perfecta? Dice, es tan perfecta que convierte el alma. Es tan perfecta, dice, que hace sabio al sencillo, al simple. En cambio, el que no administra la palabra según la verdad es un mentiroso. Dice Romanos capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Lo que dice Dios es para nuestro bienestar. Dice, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, porque uno de tanto escuchar algo malo termina creyendo que es esa la verdad y justificando. Todo eso es un acecho del mundo hacia todos aquellos que queremos hablar la verdad. Versículo 5 de nuestro texto principal. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se los contare no la creeréis. Aquí en la visión responde el Señor haciéndole ver a Habacuc y a nosotros que aunque la cuesten no la creerán. Dios le dijo al profeta atribulado, asombraos, no te preocupes por eso. Mira, las naciones circundantes y de ellas saldrá una nación que será mi instrumento de juicio sobre la pecadora Judá. Dice después, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Pareciera que dijera algo como demasiado bueno para ser verdad. Pero eso no es lo que Dios quiso decir, sino era algo demasiado malo para ser verdad. Una obra de juicio tan asombrosa que a Habacuc le costaría creerlo. Versículo 6. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Los caldeos eran personas que vivían en el sur de Babilonia, aunque muchas veces se usa el término caldeos para referirse a los babilonios en general. Así, cuando estos caldeos finalmente vinieron contra Judá, vinieron como enviados por Jehová. No era que ellos mismos no querían venir, pero Dios permitió que su deseo pecaminoso de conquistar a Judá se hiciera realidad. Si Dios no le hubiera permitido hacerlo, nunca podrían haber conquistado Judá, ni podrían haber exiliado al pueblo de Dios de la tierra prometida. Interesante que diga que estos caldeos es una nación que camina por la anchura de la tierra, lo opuesto a lo que nos manda el Señor, de entrar por la puerta estrecha y también el camino. Dice Mateo capítulo 7 versículos del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y de alguna manera ellos, los caldeos, poseen las moradas ajenas con su modo de filosofía, su adoctrinamiento y enseñanza en los que le prestan atención. Versículo 7 de la enseñanza de hoy. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. La justicia y dignidad de estos caldeos proceden de ellos mismos. Vemos la forma como el mundo hoy tiene su propia justicia, muchas contrarias a la justicia de Dios. Por ejemplo, los criminales tienen mejores tratos que los que quieren vivir honestamente ante la justicia. Versículo 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Es decir, vendrá con una fuerza y una velocidad que no es normal, así como su furia. No vemos así la maldad en el día de hoy. Como la soberbia se ha incrementado en ellos y se ha incrementado los soberbios, muchas naciones que eran relativamente tranquilas ahora se han llenado de soberbios. Los que hacían maldades en sus países se han ido a otros. Claro, no serán los caballos, pero serán motos, vehículos, y hasta tienen recursos para volar hacia otras naciones, y donde llegan delinquen. Versículo 9. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Imaginen, el terror va delante, antes que lleguen a sus lugares ya la gente está atemorizada, y serán cautivos en enorme cantidad. Un cautivo en la parte espiritual es alguien que se ha llevado preso en la forma de vivir. Versículo 10. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. No habrá ningún escudo que los proteja. Por eso que justos debemos tener como escudo a nuestro Dios si andamos en sus sendas. Versículo 9. Dice toda ella vendrá a la mesa. 15, versículo el terror 1, va delante después de toda ella vendrá a la mesa. La palabra de terror va delante de ella. Y el terror va delante. No temas, antes que llegue a sus lugares, el terror va delante será de manera que llegue a sus lugares. Serán cautivos. Salmos capítulo 93, versículo 20. Un cautivo con armas espera es alguien que ha sido llevado preso en la forma de es alguien que ha sido llevado preso en la forma escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Escarnecerá a los reyes de los príncipes y levantará terraplén de toda la fortaleza. Luego pasará y levantará terraplén y ofenderá, atribuyendo su fuerza. No habrá ningún escudo después que pase el huracán de esa destrucción. No solo en lo material, sino en cuanto a los valores. Estos caldeos, como leímos, por eso que justos deben entre los que podemos contar los ajustes de cuenta. Por eso que justos debemos orar. Vemos como muchos países que justos debemos orar, buenos políticos, buenos ciudadanos, han empeorado en cuanto a ética y moral, que ha permeado, ha penetrado en la iglesia y algunos ya se han formado sus propios dioses. Se ha empoderado y atribuyen su fuerza a su Dios, como dice la última palabra del versículo 11. Pero nosotros al verdadero, dice Salmos capítulo 96, versículo 4, porque grande Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Amén.